Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Shabot y esto es Dinero y Poder. A menos de un mes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones en el Senado, apresuran el paso para aprobar las reformas pendientes. El objetivo es que primero salga la político-electoral, después la energética. En la agenda de la reforma político-electoral, además del Instituto Nacional Electoral, sus nuevas atribuciones, el destino de los tribunales electorales estatales, está la propuesta para que el 50% de las candidaturas con suplencias, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, esté ocupada por mujeres y aumentar el porcentaje de votos mínimos que requiere un partido político para conservar su registro. Ernesto Cervera Macarios, que tiene buenas noches. Bueno, este tema y el tema que tiene sin duda ahora atorada la reforma, están un poco asustados, ya no solamente con el asunto del Instituto Nacional Electoral, que parece le están encontrando el mecanismo adecuado para hacerlo con más atribuciones, mayor control, pero dejando que funcionen los institutos estatales electorales, los tribunales locales, una especie de compromiso, al mismo tiempo que se podría evitar o tendría derecho el Instituto Nacional a intervenir en elecciones donde presumiesen que el gobernador está metiendo la mano, a ver cómo finalmente arman eso. El otro punto difícil es, por supuesto, la segunda vuelta, que quedó totalmente descartada, y este tema, que me parece también muy interesante, de que las elecciones que se demostrase en ellas que se rebasó el límite de campaña, el tope de gastos de campaña, pues se eliminara y se quedara totalmente fuera aquel que haya ganado, si es que pues superó el límite de lo que tenía autorizado para gastar. Dicen que pues esto ya no puede suceder, porque otra de las propuestas es específicamente que el IFE sea el que pague directamente todo, a un nivel de mayor concentración. Yo no sé cómo le van a hacer a partir de eso, pues para controlar el otro dinero, el dinero que pasa por abajo y que finalmente es el que ha afectado enormemente en las elecciones, las campañas. Yo creo que esto es estarse complicando la vida innecesariamente. Buena parte de estos problemas que tienen que ver con el dinero pues subterráneo, digamos, se van a empezar a resolver ya por la ley contra el lavado de dinero, que está siendo muy restrictiva en cómo puedes manejar efectivo y demás. Entonces, eso va a ayudar, está ayudando, o va a ayudar también el nuevo Código Fiscal de la Federación, que da más atributos al SAT para agarrar a todos aquellos que están moviendo dinero y que están evadiendo al fisco, que son los partidos políticos, entre otros, y creo que la reforma financiera también ayuda. Entonces creo que esto se va a acabar amarrando poco a poco en el tiempo. El problema básico de México es que nadie le gusta aquí cumplir la ley y no hay obligación de cumplirla en México, pero vamos aprendiendo, ¿no? Y creo que sí hemos avanzado en los últimos 15 años y vamos a seguir en el mismo camino. Lo que me parece muy interesante y vale la pena comentar ahorita es qué rápido se desatoró todo. Es decir, veníamos semanas en las que no se había tomado ninguna decisión, y bueno, muy rápidamente sale ya la reforma de transparencia que estaba atorada en el Senado, ya se le da facultades al IFAI y demás, sale también la reforma financiera que estaba atorada en comisiones, ya va a pleno. Entonces van saliendo todas estas cosas. Yo no dudaría que en este fin de semana o tal vez al martes a más tardar tengamos reforma política lista y pasemos a la reforma energética. Yo no dudo que sea así de rápido. Si lo vemos un poquito en retrospectiva, se optó por un camino, yo te diría, fácil. El IFE ha venido deteriorando su institucionalidad consistentemente desde la primera elección, en donde todo el mundo, pues lo menos que hacía era loas para un instituto federal electoral como fue la elección del 2000, y luego posteriormente con los problemas que hubo en la del 2006, y luego también deterioro en el margen en la de 2012, en lugar de fortalecer institucionalmente al IFE, pues todo el mundo se ha encargado de darle patadas, y parece que la solución mágica es crear un nuevo Instituto Nacional Electoral, que a final de cuentas yo creo que no resuelve los problemas de fondo, que es esta permanente cuchara que meten los partidos políticos en la conformación de un instituto que en principio debiera ser imparcial. No importa si sus facultades son a nivel federal para elecciones de este carácter o local, en donde pues no está claro y definido en cuáles sí y en cuáles no todavía, pues veremos en la parte secundaria. A final de cuentas, los partidos políticos son los que van a decidir quiénes van a ser los miembros que integran pues, el consejo del IFE. Va a ser muy, muy difícil ir en contra de
esta parte de deterioro consistente de la institucionalidad. Yo te diría, Ernesto, que esa parte se resuelve con una medida muy clara, que es la inamovilidad de los consejeros. Y lo querrán hacer los partidos políticos. No sé, pero pues si eso. finalmente hay el consenso, porque yo entiendo que un partido te puede postular, y tú sabes, pero en el momento en que te nombran y tú ya no tienes ninguna responsabilidad para con ellos y tienes que forjarte tú mismo una posición, en ese sentido, a ti lo que tienes en la mano es la idea de que tú viniste a cumplir ese trabajo y tienes 6, 8, 9, lo que le pongan de años para cumplir. Pero si cada vez que estableces o votas en un sentido, tienes a los diputados, o en este caso los diputados diciendo, bueno, pues a este consejo, si no hace lo que yo digo, dentro de 3 meses revoco la ley, la echo para atrás y los vuelvo a correr otra vez, como lo hicieron anteriormente. Ahí es donde está el problema. ¿Y en el 2012? Lo comentábamos la semana pasada, el problema es cuando tú puedes remover, no cuando puedes nombrar, y lo que yo decía hace unas semanas y sigo pensando es que en 2007, 2008, con esa reforma se destruyó el IFE, se removió a los consejeros de manera arbitraria porque el señor que perdió las elecciones perdió la razón al mismo tiempo y estuvo atacando las instituciones fuertemente. Hasta el día de hoy muchos de sus seguidores siguen pensando que las elecciones no estuvieron bien, a pesar de que nunca han podido probarlo, y esto es lo que empezó a deteriorar al IFE, no es otra cosa. ¿Cómo se resuelve eso? Yo decía, no veo cómo, porque no hay forma de recuperar la confianza, pero el camino que tú ahorita comentas es el correcto, decir, bueno, vamos a comprometernos a mantener a las personas que nombremos, y si esto se cumple, empezará a recuperarse la confianza, que es algo que cuesta mucho trabajo construir. Ahora, en el margen, suponiendo, sin conceder que el INE resuelve los problemas del IFE en materia de institucionalidad, pues nos vamos a quedar otra vez cortos en esta oportunidad que tenemos para hacer una reforma política de a de veras, y vamos a seguir siendo el único país de América Latina que no tiene segunda vuelta, que no resuelve a final de cuentas pues esta parte que siempre nos queda de duda. Cuando llegan dos contendientes y quedan pues realmente cerca, la mejor manera de resolverlo y de crear las condiciones de gobernabilidad hacia adelante es con una segunda vuelta. ¿Por qué todos los países de América Latina sí lo tienen y México no? Y volvemos a desperdiciar una oportunidad. Pues sabemos que son las circunstancias políticas en las que estamos actualmente metidos, sabemos que ponen en jaque para el 2018 al partido que está ahorita en el poder, pero sin duda alguna es otra vez una oportunidad para entrarle a la parte fuerte de la democracia. Es cierto, lo que pasa es que también lo que hay que hacer es empezar a pensar en reducir costos con respecto a una democracia que es muy cara y que elaborar segundas vueltas y te implica también un mecanismo adicional. Y yo creo que ese es el punto en donde el PRI ha puesto la raya diciendo, ya hay una alianza electoral de facto PAN-PRD. Esto implica necesariamente que tendría yo que enfrentarme a un bloque. Y esa es una consideración política, es cierto, de corto plazo y muy propia pues, de la lógica del partido, y eso es lo que no está dispuesto a negociar. Tienes razón, yo también creo que las segundas vueltas terminan pues, dejando en claro quién ganó y cuál es la fuerza que realmente tiene. El problema es que esto se atora en una situación en donde hay una confrontación política, en donde pues, izquierda y derecha se unen para enfrentarse a un PRI, porque en algún momento todavía esta lógica de que el partido oficial o lo que fue el partido oficial en algunos estados sigue teniendo un peso enorme en términos de control de la ciudadanía, controles corporativos que siguen funcionando. Esto hace que ahí el asunto se atore. Pero yo creo que en eso va a haber acuerdo y lo van a dejar para otro momento. Yo insisto en el tema específicamente del dinero, porque independientemente de los controles, aquí la propuesta es, y es lo que parece por aceptarse, lo que llaman chequera única, o sea, que el IFE contrate. El único problema que yo le veo, por supuesto que para el IFE, lo decía Luis Carlos Ugalde, va a ser una locura porque vas a tener que... Va a estar más poderoso que el director general de Pemex. De Pemex o del secretario de Hacienda, ¿no? Es el que firma los cheques y dice, a ver a quién contrataste. Cuando se te vengan encima todas las elecciones, a ver cómo la procesas. Es un problema operativo. Y el segundo punto es que, bueno, pues cuando tú ejerces un control tan estricto sobre este tipo de dinero y no tienes la posibilidad de verificarlo, entonces el dinero por abajo, con todos los controles de Hacienda y lo que tú quieras, en manos de partidos políticos, vas a tener otra vez, como lo tuviste en el 2012, ¿sí?, un mercado paralelo
de dinero que fluye y que termina entrando directamente a las manos de muchos de los caciques que pues son los que mueven votos todavía en muchas partes del país. Y habría un riesgo adicional en la credibilidad de la institución, que es el árbitro, pero es el que administra el dinero, y a la hora que llegue la elección y alguien pierda va a decir que fue porque le detuvieron los cheques y porque no respondió a tiempo y demás, y entonces el árbitro queda todavía más golpeado. Yo no veo qué se gana con esto, y efectivamente, si lo que queremos es controlar el dinero, lo mejor es hacer transparente el funcionamiento y tratar de impedir que sea este mecanismo paralelo al que tú te referías. Mientras más restrictivo sea el mercado principal, pues más amplio va a ser el mercado paralelo y entonces estaríamos complicándonos la vida. Yo creo que eso pues no sería una buena idea, a ver en qué acaba la decisión de los partidos. Y el otro punto fundamental pues son las reelecciones para los diferentes estratos, en donde, bueno, es vital para que la democracia en este país funcione la reelección de ciertos puestos que simplemente no te da que los presidentes municipales de este país sean a 3 años, porque generas elementos pues, de ingobernabilidad, como es el caso perfectamente claro de Michoacán, en donde te pierdes la oportunidad de seguir reeligiendo a diputados, al menos por un periodo adicional, si son buenos, o de plano quitarlos, porque va a ser evidente esta rendición de cuentas de facto que te permite precisamente la reelección. El PRI lo que dice al respecto es que, bueno, pues finalmente los diputados se vuelven muchos de ellos senadores y senadores terminan volviéndose diputados, lo que es parte de este círculo, digamos, privilegiado dentro de los partidos políticos. Sí, Esra, pero eso es porque ellos lo deciden, no porque lo deciden los votantes. Y aquí lo haces para que lo decidan los votantes. Bueno, ahí está esa parte. Yo estaría de acuerdo en el caso de diputados. En el caso de presidentes municipales, que es cierto, es muy corto, el grave problema es que hay todavía una dependencia tal de los presidentes municipales en función de lo que los gobernadores imponen, que se pueden convertir, pues ahora sí que en empleados de los gobernadores por 4 años o 6 años, y en ese sentido, pues simplemente estar gobernando, entre comillas, sin ver el interés directo de su municipio, sino en función de la prioridad que tenga el gobernador en turno. En todo caso, si se acepta la reelección para presidentes municipales, habría también que manejar cierto nivel de autonomía para el manejo del dinero para los municipios, pero también corres el riesgo de que al haber ese tipo de autonomía, el presidente municipal pues no tenga que rendirle cuentas a nadie. Es un asunto bastante complejo, requiere sin duda, por un lado, autonomía para el manejo de las presidencias municipales, pero también capacidad de supervisión, porque bueno, hablabas de Michoacán, en donde incluso pues hay presidentes municipales que trabajan directamente para el crimen organizado, y no hay quien los toque. Yo creo que lo que estamos ahorita diciendo es algo bastante obvio, pero a veces no lo ve uno con toda claridad, y es que ninguna medida resuelve el problema. Todas las medidas tienen ventajas, pero también problemas aparejados que no son menores y que hay que estar considerando. Y que hay que escoger el mal menor. Hay que ir buscando los males menores, no nada más de cada medida de forma independiente, sino en la combinación de ellas. Todo esto va a ser más eficiente o menos eficiente dependiendo no solo de las leyes electorales y los procedimientos y demás, sino del respeto general a la ley en México. Ese es el problema básico, en mi opinión, que necesitamos ir construyendo poco a poco y que tarda. Si esto existiese, no tendríamos tantos problemas. Es decir, buena parte de los países civilizados tienen sistemas electorales mucho más baratos, con menos restricciones y menos vigilancia, porque todo el mundo sabe que se juega de buena forma, que todo el mundo está más o menos respetando las leyes. La famosa democracia sin demócratas, que es lo que tenemos. Sí, pero más que sin demócratas, es incluso peor. Es sin respeto a la ley. Y eso va antes de la democracia. Decía Paco Calderón, el cartonista de Reforma, en uno de sus cartones, que el grave problema que tiene México es que la ley no se aplica, se dosifica. Y creo que ese es el concepto muy claro. Eso es lo que pasa aquí. Se aplica en función de las necesidades de los grupos políticos, del aparato de poder. Se dosifica. Si se le puede aplicar a la coordinadora por estar bloqueando la ley, pues se le puede, pero si esto va a dañar al propio gobierno y va a generar un conflicto, entonces mejor no apliques la ley. Y cuando entras en ese debate sobre dosificación de la ley, cuándo se aplica y cuándo no, pues es cuando terminas diciendo, bueno, pues aquí de lo que se trata es ver cómo la evado, porque hay mecanismos para hacerlo, ¿no? Esto a lo mejor lo platicamos más al rato en el programa, pero en buena medida se lo debemos al régimen que tuvimos durante el siglo XX, pero su origen es de una de las grandes figuras de la historia mexicana, don Benito Juárez, que en uno de sus apotegmas más comentados dice: al enemigo justicia y al amigo
justicia y gracia. Pues eso es administrar la ley, y cuando uno administra la ley no hay ley. Entonces, bueno, desde don Benito, que es el prócer de la legalidad en México, pues no había ley alguna, ¿no? Y es lo que nos distingue, efectivamente, de países efectivamente desarrollados, inclusive dentro de América Latina, sí. De América Latina como Chile, que a lo mejor tienen leyes no tan restrictivas como las que tiene México, pero aplicabilidad estricta. Y en México es exactamente al revés. Tenemos las leyes más duras que te puedas imaginar, pero de aplicabilidad dudosa. En todo caso, habrá reforma política, porque a lo que le urge el gobierno y nos urge a todos es la otra. Es la energética. Reforma energética, y a partir de esto veremos concesiones importantes por parte del gobierno y del PRI para que la energética finalmente comience a procesarse. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted la situación de las prisiones en nuestro país, un análisis hecho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto es Dinero y Poder. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012. En él se documenta que de los 101 penales visitados por la comisión, 65, más de la mitad, son controlados por los mismos reos. Argumenta que el sistema penitenciario del país enfrenta una situación crítica que deja al descubierto los problemas de corrupción. Bueno, no inventó el hilo negro la Comisión de Derechos Humanos, simplemente se puso a investigar, a checar, y resulta que en 65 penales pues hay lo que se llama modelos de autogobierno, que uno diría, pues qué progresista, pero no, se trata básicamente del hecho de que las direcciones de los penales desaparecieron y que se han convertido, es la mayoría de estos penales, en verdaderos negocios de los mismos internos que se supone están ahí para un proceso de readaptación, en verdaderas cárceles de delincuentes que ahora ellos manejan, ¿no? Sí, lo que yo no entiendo bien es por qué las otras 35 no están así. Es decir, no veo por qué unas sí están bien y otras no. A lo mejor eso convendría también empezar a tratar de identificar factores que colaboran en este fenómeno en el cual empezamos a tener de este cogobierno o gobierno de los mismos reclusos, que se va deteriorando con el tiempo. Yo no sé a quién se le ocurrió esto, pero recuerdo que en los años 70 se empezó a experimentar con esta idea. Y aquí en México, bueno, si a duras penas podemos gobernar lo que está fuera de la cárcel, pues lo que está dentro está bastante más complicado que se logre. Entonces, no me sorprende tanto el resultado. Ahora, hay cosas verdaderamente patéticas de este informe en términos de lo que muestra de lo que sucede en las cárceles de nuestro país. O sea, que los propios reclusos tengan llaves para ciertas zonas, que desde la propia cárcel estén coercionando hacia afuera, con la validez y naturalidad que, bueno, pues todo mundo sabe lo que es la extorsión, precisamente ejercida desde las cárceles, pero con la brutalidad y la flagrancia con la que se hace eso, pues verdaderamente asusta. Sin duda alguna pone pues en relieve, porque el sistema penitenciario nacional es uno de los puntos fundamentales para, ahora sí, que la seguridad de los que vivimos y habitamos en este país. Tú puedes tener la mejor policía, pues que no la tenemos en cantidad necesaria y suficiente, puedes tener el mejor ministerio público, que no lo tenemos, puedes tener los mejores jueces, y ya una vez que los pescaste, los procesaste, los enjuiciaste, los metes en la cárcel. Y se salen. Pues entonces sí que estamos amolados. Sino convierten las cárceles en verdaderos centros de negocios, ya no se quieren salir, porque la verdad de formación de delincuentes. Exacto, formación de delincuentes y distribución de droga, claro, modelos de prostitución, negocios que van incluso pues en contacto con crimen organizado, esta situación de las extorsiones que se hacen desde las cárceles, que hay un problema que va más allá, por supuesto, de lo que quiere hacer la Comisión de Derechos Humanos y que tiene que ver con la reorganización del sistema penal mexicano, en donde pues es un problema no solo de lo que pasa en los penales en donde no se da estos autogobiernos, sino en la percepción de qué se puede hacer. O sea, tu idea de readaptación, porque le cambiaron, antes eran penitenciarías, ahora son cerezos, ¿no? Centros de readaptación social. Readaptación que nunca ha funcionado y que terminas convirtiendo en un mecanismo pues peor de degeneración del modelo. Hay gente que entra ahí por delitos menores y termina convirtiéndose en un gran delincuente porque pues ese es el mecanismo que se le enseña adentro de la prisión y que pues todo el mundo lo sabe, pero parecería que estamos en este juego de la simulación. No sé si la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá pues mayores atribuciones, pero simplemente decir, pues esto es lo que pasa, es algo que es totalmente intrascendente mientras no exista una obligación por parte del Estado para pues establecer
¿de qué se está hablando cuando se trata de definir el papel de una prisión en un estado como el mexicano? Sí, el asunto de reclusión es el último eslabón de una cadena que no funciona por completo, desde la seguridad pública, la procuración, impartición, administración de justicia y el sistema de readaptación social. En todos lados tenemos problemas, no es una cosa novedosa, la policía no sirve en ciertos niveles, sobre todo municipal y estatal tenemos muchos problemas, en impartición de justicia tenemos un montón de problemas con los jueces, como ya es sabido, sobre todo en relación a crimen organizado y así hasta llegar a este asunto. Y como bien decías en este momento, es muy bueno que la Comisión de Derechos Humanos haga este reporte, pero convendría que la Comisión tuviera mucha más fuerza en estas presentaciones de los temas, y la fuerza de la Comisión de Derechos Humanos es una fuerza moral, digámoslo así, ¿no? Es la fuerza que pueda tener el comisionado. Y cuando uno empieza a ver los problemas que estamos teniendo ya en este momento en las comisiones de derechos humanos, lo acabamos de tener en la del DF y ahora lo vamos a tener en la nacional, empieza uno a pensar que, bueno, pues así no se puede construir un ombudsman realmente que tenga esta fuerza moral que obligue a los demás a cumplir. Están más preocupados los comisionados en reelegirse que en que sus opiniones transformen al país. A mí sí me preocupa eso. Ahorita tenemos un conflicto entre el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la UNAM alrededor de un tema en el que, bueno, vale la pena la discusión, pero en donde el rector de la UNAM dice, pues es que el señor comisionado se quiere reelegir y por eso nos está pegando. Yo no sé si es cierto o no, pero es un problema muy serio que se vaya a perder el valor moral de la comisión, que es el único realmente que tiene, no tiene forma de obligar a nadie a cumplir. Sería un riesgo que se perdiera esto y me preocupa que ya pasó en el Distrito Federal, no vaya a pasar en la Nacional, ¿no? Ahora, hay una cuestión también de este reporte que me preocupa todavía más, que uno no puede identificar que los problemas de corrupción adentro de las cárceles o de los autogobiernos por parte de los reclusos tenga que ver ni con la edad de la penitenciaría, sucede en cárceles nuevas, en cárceles medianamente nuevas y en cárceles viejas, ni regionalmente, está por todos lados. Entonces, uno puede decir, con cárceles nuevas se arregla el problema. No, porque la operación es precisamente donde está el verdadero problema. Que le entre la iniciativa privada y haga cárceles mucho más modernas, pues te pueden ayudar un poquito, pero si a final de cuentas el problema está en el control interno y las formas en las que tienes establecido la dinámica dentro de las prisiones, pues no se va a arreglar el problema. Tienes que cambiar de fondo la manera en la que estás metiendo a los presos y readaptándolos. Ahora, hay que ver esto que tú dices, Macario, de en qué estados y cómo se produce esto. El diagnóstico de supervisión penitenciaria de 2012 que presenta la Comisión de Derechos Humanos a través del presidente de la misma, Raúl Plasencia, informa que las prisiones que obtuvieron la peor calificación por la gravedad de violaciones a derechos humanos son Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca. ¿Repartido? O todo. Repartido, puede decir, bueno, Tamaulipas porque es un estado en el que tenemos muchos problemas y de hecho no hay gobierno, está bien, pero Nuevo León está junto, pues no está en esa misma circunstancia. Sinaloa, pues que es un estado muy violento, sí, Oaxaca. En Oaxaca, ¿cuál es el problema? Zacatecas. Entonces, está por todos lados. Es un problema de distribución, lo decía bien ahorita Ernesto, de distribución geográfica que no deja claro por qué. Los otros factores que podrían estar involucrados tampoco son tan claros. Yo creo que sí convendría ir trabajando más a detalle qué factores están favoreciendo estos métodos de corrupción, ¿no? Y el otro punto es que hay prisiones de alta seguridad, que finalmente se supone son las que tienen los mecanismos más adecuados para tener ahí a gente que pues ya ni siquiera piensan, por supuesto, en readaptar, sino hay que alejar como tal. Y hay quien está planteando, bueno, pues es que hay que convertir las prisiones en todas prisiones de alta seguridad. No, bueno. Eso sería otra vez pues renunciar directamente al hecho de un modelo de impartición de justicia y de corrección de conductas que en un momento dado se puede, es necesario realizar en un verdadero mecanismo que podría pues convertir al país en una gran prisión, ¿no? Pero eso no tiene sentido, es decir, tienes una cantidad muy importante de personas que han perdido su libertad, que están reclusas por delitos muy menores, no recuerdo ahorita la cifra, pero me parece que estaba por la mitad de las personas que están en reclusión, que están por un delito menor.
y que si tú los mezclas con los grandes delincuentes, acabas convirtiéndolos en siervos de ellos, en sus esclavos allá al interior, y algunos de ellos, los que tengan más suerte y más capacidad, pues aprenderán a convertirse en grandes delincuentes, así que no resolviste nada. Entonces, esto de que todas las prisiones sean de alta seguridad es un absurdo. Creo que lo que se convendría mucho es, evidentemente, ir corrigiendo todos los eslabones de la cadena judicial, pero en el caso específico de reclusión, diferenciar muy bien los niveles. Es decir, hay personas que efectivamente tienen que estar en alta seguridad y a los que hay que tratar como se les trata en las prisiones de Palma, ¿cómo se llama? Se llamaba Almoloya, que ya no le dicen La Palma, donde pues los tienes 23 horas al día con luz y cosas por el estilo, es una reclusión en serio, y otros en los cuales la gente efectivamente pueda volverse a incorporar en la sociedad porque son delitos muy pequeños. Entonces sí habría que hacer esta diferenciación, pero si no tienes un buen sistema jurídico que alimente a esto, y otra vez lo de siempre, si no hay cumplimiento de la ley en el país, pues nada. Además de que sería económicamente inviable. Esas cárceles cuestan una fortuna, y el personal que tienes que tener ahí también cuesta un dineral. No tiene sentido económico. El grave problema, además, es que en un país donde el crimen organizado ha llegado a copar muchos espacios, el hecho de que incluso en muchos reclusorios haya disputas de estos clanes o de estas bandas de crimen organizado por apoderarse del funcionamiento, te convierte a las cárceles, pues algo así como en las bases desde donde se opera el crimen organizado hacia afuera. Como le decían en los partidos de izquierda, son las escuelas de cuadros. Ahí van formando los cuadros de delincuentes. No, le puedes decir más moderno, los formadores de delincuentes para el siglo XXI. En todo caso, lo que habría que insistir es que este tipo de estudios, que reafirman lo que todo el mundo conoce, tendrían que servir para una respuesta adecuada por parte de las autoridades. Y a mí me parece muy importante que las comisiones de derechos humanos se mantengan como lo que deben ser, esta conciencia moral de la sociedad, y que no se vayan a meter en esta grilla continua de la política, donde pues reelegirse y mantenerse en el puesto es lo que más les importa. Eso sería muy grave, ojalá no pase. Y el otro punto que me parece también fundamental es el hecho de que las prisiones en este país tengan que estar siendo vigiladas por actores de la sociedad que tengan, como lo hace ahora en este momento la CNDH, que haya la posibilidad de establecer claramente qué es lo que está sucediendo, porque es muy común que en este tipo de casos hay que meter las cosas abajo del tapete. Que no se note. Bueno, vamos a una pausa. De regreso platicamos con usted sobre la economía mexicana, su caída y su repunte en el último trimestre del año. Esto es Dinero y Poder. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico redujo su previsión de crecimiento para México en 2013 de 3.4% en mayo a 1.2% según las nuevas perspectivas económicas. Para 2014, la OCDE prevé un crecimiento de 3.8% y de 4.2% para 2015. Sin embargo, advierte que el próximo año podría ser más débil al esperado luego de su anémico desempeño este año. Esta mañana, la Secretaría de Hacienda estimó ya la tasa de crecimiento para 2013 en 1.3% a partir fundamentalmente de los datos de INEGI, que la verdad no son, son muy malos, por supuesto, pero son mejores de lo que se esperaba crecer al 1.3, cuando hay unos incluso que lo han bajado hasta 0.9, y esto dicen, finalmente lo que hace es cancelar esta idea de que pues hubo recesión, o si la hubo, ya salimos de ella. Sí, la verdad es que las cifras del INEGI lo que hacen es corroborar que no entramos en una recesión, estuvimos muy cerquita, y sobre todo después de los datos de la última semana en donde se reveló la evolución de la producción industrial en septiembre, que fue verdaderamente espantosa la caída, especialmente en el sector construcción, que a tasa anual está al menos 8%, y los indicadores del sector servicios, que es el 60% de la economía mexicana, revelados el día de ayer por el INEGI para el mes de septiembre, pues que ubican la tasa de crecimiento de ese sector en solo 1.2%. Sin duda alguna fueron muy malas las expectativas que se generaron, pero el INEGI el día de hoy, con la publicación precisamente del crecimiento en el tercer trimestre del año, pues la verdad es que los datos no están del todo mal, es un crecimiento de 0.8% en el trimestre para la economía en su conjunto, que ubica la tasa anual en 1.2%, y en ese contexto, pues sin duda alguna se tranquilizan un poco las proyecciones. Sí estamos pues en una tesitura de crecer para el año en su conjunto, 1.1, 1.2%, por ahí va a estar la cifra de cierre, está prácticamente determinando el 2013, y yo creo que ya pues en donde se centra la discusión sin duda alguna es para el 2014. ¿Cuánto va a poder crecer la economía mexicana después de las reformas estructurales que se hicieron durante el 2013? Efectivamente,
va a estar más centrado en el gasto público, no cabe la menor duda. El gobierno tiene mucha lana para dar y repartir, no solamente en gasto corriente, sino también en infraestructura. Todo el mundo tiene bastante claro que no va a ser un buen año, el año que entra para el consumo privado, porque efectivamente el recargón fiscal no está tanto sobre las empresas, sino efectivamente sobre las familias del país, especialmente las de más elevados ingresos, y eso pues te merma la capacidad de consumo. Y la duda de fondo es qué tanto va a poder crecer la inversión, especialmente la inversión privada. Si efectivamente va a haber fondos disponibles, si va a impactar la reforma energética y jalar esta inversión hacia adelante que te pueda complementar la inversión pública. No hubo recesión, nomás andamos dando lástimas, que es distinto. Eso es como otra definición. Son dos niveles diferentes. Son dos niveles de definición. Yo creo que la economía mexicana, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, tuvo problemas a fines del año pasado y principios de este con exportaciones, problemas que ya están resueltos, ya estamos exportando otra vez a buena tasa, las manufacturas crecen bien. Y el golpe más duro se dio en construcción, y el año que entra construcción va a crecer por una razón muy sencilla, ya no puede caer más. Ya estamos llegando al punto más bajo donde puede estar, y de ahí pues solo hay para arriba. ¿Eso es cero? Esa es una ventaja. No es cero, es de hecho, menos 3, menos 4. Menos 8. El medio Menos 8. arranque que había tenido en julio y agosto, pues en septiembre, como ya dijo Ernesto, se hundió nuevamente. Yo creo que vamos a tener ya movimientos en el sector construcción el próximo año, en buena medida porque las dos secretarías de Estado que reciben un incremento presupuestal significativo y que son las que más dinero tienen disponible, son Comunicaciones y Transportes para hacer infraestructura, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que es la que está resolviendo el asunto de vivienda, esperamos, para el próximo año. Entonces, esto ya permitiría que construcción se empiece a mover, manufacturas están creciendo a buen ritmo, entonces yo no estaría tan preocupado. Yo creo que el próximo año México sí puede crecer, pero otra vez el crecimiento importante de este país depende de que las transformaciones empiecen a notarse. Yo tengo mucha confianza en que la reforma financiera va a ser muy útil para que el crédito pueda moverse de una manera más eficiente, puedan reducirse tasas, debido a que va a ser más fácil para los bancos el garantizar el pago y por lo tanto garantizar el cumplimiento de contratos, y esto ya va a darle una dinámica diferente a la economía. Si eso se suma la reforma energética, que no va a generar de entrada muchísimos contratos, pero va a dar una óptica distinta a las cosas, pues creo que podemos esperar este crecimiento de 4% para el año que entra. No, a lo mejor no en términos de contratos para exploración y producción, esos van a tardar un buen rato, pero todo el resto de la cadena energética, ahí el downstream, exactamente, ahí sí las inversiones yo creo que ya se están empezando a dar desde ahorita y van a tener una explosión en el 2014 de manera muy importante. De todas maneras, no hay variable que te afecte más el crecimiento de largo plazo de un país que la inversión, y no hay variable que te afecte más el de corto plazo que el consumo. Y hay que recordar que el consumo de este país, el consumo privado, sigue representando 65% de la demanda agregada total. Esto es del PIB. Y ahí vas a tener una baja. No vas a tener, a ver, yo no estoy de acuerdo, no vas a tener una contracción, pero no vas a tener una dinámica de crecimiento como la que has tenido durante los últimos 10 años. Estará creciendo el consumo privado, en el mejor de los casos, cerca de 2% el año que entra, contra crecimientos del 4,5% que estuviste observando en 2010, 2011, 2012. Este año relativamente bajo, ha sido un año tremendo para las ventas al menudeo. Septiembre también lo corroboran con una caída brutal en términos de ventas, y sobre todo pues esta parte donde no importan los alicientes que estés teniendo, como el propio Buen Fin, pues simplemente el consumo privado por un motivo precautorio simplemente no está jalando. ¿Qué es lo que están viendo las familias en este país? Están diciendo, bueno, no hemos perdido todavía la chamba, la verdad es que nuestros salarios no están aumentando brutalmente y no confiamos que tan bien nos vaya a ir en el 2014. Entonces, pues por un motivo precautorio se echan un poquito para atrás y dicen, mejor no gastamos y vamos a ver cómo nos va el año que entra. Y eso te afecta el consumo privado, que es el 65% del PIB. Es un asunto de expectativas, por eso, insisto, la reforma energética de salir bien puede dar un cambio en las expectativas importante. Podemos recuperar estas ideas del Mexico's Moment con el que arrancamos este año. Puede eso modificar el consumo de las personas. Sí ha habido una caída importante, creo yo, en la dinámica económica en estos meses, sobre todo por esta incertidumbre sobre lo que están representando
avanzando bien las reformas, cómo va a estar el próximo año, como que hubo dudas al respecto, creo que se van a disipar en los próximos meses y esto va a permitir que la economía pueda crecer más rápido. El día de hoy la Secretaría de Economía informa de 28,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, por supuesto incluye ahí la venta de modelo, pero pues uno pensaría que estas cifras récord tendrían que haber impulsado, haber generado un determinado crecimiento que no se dio en función de estas variables. Estás creciendo por debajo del promedio de América Latina, por supuesto de OCDE que está en otra problemática. Y de tu crecimiento potencial. Y de tu crecimiento potencial. Y yo creo que, bueno, pues si se genera esta imagen virtuosa de México para salir, puedes empezar a crecer. Lo cierto es que también hay una serie de obstáculos que no hay que menospreciar porque pues sí te va a pegar la reforma hacendaria, sí hay todavía muchos obstáculos para que la inversión extranjera se aviente a entrar más allá de compras de empresas a sectores productivos. No está tan fácil pensar de que hay que dar por descontado y el año que entra vas a crecer al 4%. ¿No? Sí, el famosísimo decil 10, que es el estrato de ingresos más alto del país, yo diría el vilipendiado decil 10, representa aproximadamente el 35% de las compras de este país. Y ese va a seguir comprando, ¿no? No, pero espérame, hay sectores en donde el gasto del decil 10 es trascendente. 50% del gasto en automóviles lo hace el decil 10. O sea, los más ricos. Los más ricos. 60% del turismo nacional lo hace el decil 10. Entonces son sectores que no necesariamente van a tener el mejor desempeño durante 2014, precisamente porque sobre el decil 10, y eso está perfectamente bien, está justificado y yo te diría, estoy totalmente de acuerdo, que haya un sistema fiscal progresivo. Nada más que tiene sus costos, y el costo es precisamente en un año de ajuste como el 2014, no tener esa dinámica de crecimiento como lo va a tener el resto de la economía mexicana. Es posible, pero a cambio vamos a tener un incremento muy significativo en el gasto del gobierno, que este año se cae porque hicieron un presupuesto que era pues, nominalmente el mismo el del año anterior, es una caída de 3%, ahora vamos a tener un incremento de prácticamente 10% en los, va a ser brutal. El ejercicio, se va a notar eso, se va a notar también en que pues, van a pedir un montón de crédito en el gobierno y eso pues va a reducir el crédito disponible para las empresas, por eso la importancia de la reforma financiera para que esto pueda fluir de una manera más eficiente. Yo francamente creo que tenemos muchas posibilidades de que el próximo año la economía se esté moviendo razonablemente bien, porque insisto, creo que buena parte del problema de hoy, excluyendo el asunto de construcción, es un asunto de incertidumbre, de nerviosismo, de duda, que tiene que resolverse en el momento que terminemos el proceso de reformas que termina con la energética. Inmediatamente después ya las personas decidirán, invierten o no invierten, nos empezaremos a mover. La inversión extranjera no se nota mucho porque, bueno, pues la estamos viendo aquí en el DF, pero si vas a Aguascalientes sí se nota la inversión extranjera. Acaban de abrir la planta Nissan 2 y eso es una inversión muy significativa para el estado de Aguascalientes. Lo mismo está ocurriendo en otras entidades federativas en donde la inversión continúa y se generan empleos, pero a la hora de ver todo el país en su conjunto, pues tenemos otros estados que no se mueven, ¿no? Por ejemplo, pues en Oaxaca y Chiapas está tan grave la economía que ya ni clases dan, mano, no vaya a ser que eduques a los niños y no haya empleo. Sí, no vaya a ser que vaya a haber desarrollo. Entonces, bueno, pues es un país muy complicado, ¿no? A mí nada más me preocupa una sola cosa, que el año que entra nos vaya tan bien que se empiecen a justificar ideas como, ya ven cómo el déficit público sí sirve, y que se vuelvan permanentes. Eso yo estoy de acuerdo. No, bueno, entonces se supone que hay una reglamentación. Sí, pero había otra y la cambiaron. Y la cambiaron. Sí. No vaya a ser que la cambien. Bueno, pues puede gestarse un problema, no en el corto plazo, pero sí para del 2016, 2017 en adelante, en donde esté plenamente justificado que la inversión buena es la pública y no la inversión privada, y entonces empecemos a entrar en unas dinámicas que dejamos atrás hace muchísimo tiempo con periodos inflacionarios muy serios. Ya llevamos 5 años con deuda creciente del gobierno año tras año, 5 años con déficit. El 2014 no va a ser el primero, van 5. El del 2014 va a ser un poco más grande, pero van a ser 6 años, y la deuda acumulada en esos 6 años es del orden del 12-13% del PIB. Entonces, pues 2 años más de eso sí ya es un riesgote. Entonces yo sí esperaría que efectivamente cumplan lo que prometieron y se vaya reduciendo el déficit en los años siguientes, pero tiene toda la razón Ernesto, corremos riesgos importantes. Y más aún cuando tienes en el 2015 procesos electorales, claro. Y entonces hay que empezar a gastar. El asunto del gasto público como generador o impulsor de desarrollo, de progreso, no es tan
No es tan sencillo, digamos. Es cierto, es fundamental para poder, ahora claro, sí que son encender complementarios, la máquina. pero no debe ser el eje del desarrollo. El eje del desarrollo debe ser la inversión privada. Sí, claro. No hay un buen duda. ejemplo es Estados Unidos, cuando hace su gran rescate de 875,000 millones de dólares, el efecto en crecimiento fue prácticamente nulo, porque son igual allá que acá, y los políticos se lo llevaron para su distrito a hacer un puente, y el otro se lo llevó, y así no dan resultado, ¿no? Y es lo mismo acá, ¿no? Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Revolución Mexicana, 103 aniversario, la vigencia del viejo discurso y la presencia de uno nuevo que lo descalifica. Esto es Dinero y Poder. El 103 aniversario de la Revolución Mexicana está marcado por una nueva etapa de la política nacional. Aunque para muchos el regreso del PRI representó un retorno al pasado, el partido que gobernó durante 70 años hoy tiene una idea muy diferente de lo que representa el concepto de Revolución Mexicana y lo que hay que hacer en este momento. Creo que esta es una parte importante. Cuando vimos los festejos por la Revolución Mexicana, el propio discurso de Peña Nieto, diciendo, pues sí, la Revolución Mexicana es un evento histórico, importante. Hoy hay que empezar a pensar en otro tipo de proyecto. Y desde el propio poder impulsan este tipo de reformas. Yo creo que esto es finalmente el mensaje muy claro de cerremos el capítulo de Revolución Mexicana, por lo menos incluso para el propio PRI estamos hablando, ya no digamos para otros partidos, aunque bueno, en la izquierda hay quien intenta revivirlo de alguna manera con estos proyectos todavía de alta participación del Estado y de lo que consideran pues redistribución de riqueza en el manejo de la economía. Lo que el PRI está haciendo en este momento es quizá lo que debieron haber hecho hace mucho, terminar de desmontar el viejo aparato y empezar a pensar en modelos de modernización que les den la posibilidad, por supuesto, de estar en el poder, pero de cambiar un país que en las actuales condiciones pues, no aguanta por mucho. Sí, yo creo que el presidente leyó tu artículo del lunes, Ezra, en donde decías lo que hay que hacer es decirle adiós a la revolución, fue un hecho significativo, pero bueno, pues ya se acabó esto y nos tenemos que mover en una dirección distinta, y efectivamente su discurso va en esa dirección. De hecho, incluso habían dicho que no iba a haber desfile y luego resultó que sí, y entonces cerraron los vuelos que no habían cerrado originalmente en el aeropuerto, o sea, varias complicaciones que muestran que realmente el asunto de la Revolución Mexicana para el gobierno actual no es importante. Y esto es interesante porque para el PAN esto sería lógico, porque ellos no venían de la revolución, pero que el PRI, que acaba de regresar en su primer momento en el que podría festejar la revolución, la ponga en un nivel bajo, creo que es una excelente señal de que ya terminaron con eso. Efectivamente, el tema de la Revolución Mexicana ahora pues queda concentrado entre Morena y el PRD, ¿no? En algún segmento por ahí, y ellos son los que defienden esta idea que, bueno, pues tiene 100 años de antigüedad y pues a ver quién les cree. A final de cuentas, después de la revolución, ¿qué es lo que se genera en este país? Se genera un marco de instituciones creadas por los siguientes presidentes, Calles, Cárdenas, que pues perduraron durante más de 7 décadas y que siguen hoy vigentes en el país. A lo mejor lo que deberíamos de cambiar es el concepto de festejar lo que fue la lucha armada a el concepto que nos da las instituciones, que podemos estar o no a favor o en contra, pero pues el Seguro Social, Pemex, CFE, una serie de instituciones y de cotos de poder que se gestaron y crecieron a lo largo de pues, más de 8 décadas, pues son las que imperan en este país. ¿Qué es lo que estamos festejando realmente con la revolución? Yo creo que nada, yo creo que no nos hemos percatado de la capacidad que tenemos para transformar instituciones. A lo mejor le podemos llamar eso, transformación de instituciones, que a final de cuentas es una revolución, pero una revolución de características completamente diferentes a las que vivimos en 1920 o en el periodo de 1910 a 1920. Y es que esta problemática de desmontar la Revolución Mexicana implica, es cierto, para el propio partido en el poder, pues la ruptura total y absoluta con un pasado. No lo hicieron ni aquellos que estaban convencidos que había que hacerlo, como el caso de Salinas, por ejemplo, o Zedillo, aunque bueno, quizá todavía muchos de estos expresidentes, no Zedillo, pero sí Salinas, les parecía muy atractiva esta idea de un modelo autoritario, un modelo de presidencialismo absoluto, con el cual suponían podrían seguir haciendo las transformaciones. Esta era un poco la idea. No funcionó, por supuesto, esto no funciona, y ahora tienes un mecanismo democrático
no funcional, ya lo decíamos en algún momento, que tiene bastantes atorones, pero que por lo menos en el último año funcionó en una lógica que no había tenido nunca el sistema político mexicano. No la tuvo en la transición democrática, no lo tuvo en los primeros 12 años de panismo, en donde se fracturó esto y si el poder se les fue o se fluyó hacia los gobernadores, y de repente entras en un mecanismo de negociación política. Finalmente. Que consigue acuerdos, que es lo que no se tenía. Anteriormente el acuerdo pues era el que el presidente quería. Hoy por lo menos comenzamos a ver en este año acuerdos entre fuerzas políticas nacionales a altos niveles. Bueno, yo creo que entre 2006 y 2009 sí hubo un periodo en el cual tuvimos también un gobierno de coalición como el que tenemos hoy, mucho menos eficiente, con decisiones bastante malas comparadas con las actuales, pero es el único momento en el que hay verdaderamente reformas. Entre 2006 y 2009 esa legislatura muy pequeñas. Sí sacó una reforma energética mal hecha, la reforma electoral de la que hemos hablado mal en varias ocasiones, una fiscal incompleta, una de pensiones incompleta, pero fue la única vez que se tomaron decisiones. Todo el resto del tiempo ni siquiera se podían poner de acuerdo los partidos políticos. Ahora son los tres partidos, logran tomar acuerdos en muchas decisiones muy diferentes. Entonces creo que ya nos estamos moviendo en una dirección distinta, mucho más democrática de lo que fue el viejo régimen, pero todavía no terminamos de cuajar este modelo, va a tardar un rato. Yo creo que Carlos Salinas sí estuvo intentando hacer esta transformación y lo que lo detuvo fue que le mataron a Colosio y eso creo que explica muy bien por qué se murió Colosio, ¿no? Esto es lo que rompe el camino en el que se estaba moviendo México, autoritario, pero que modernizaba al país y que, bueno, nos dejó algunas cosas que son las que hoy nos permiten más o menos sobrevivir, en particular el Tratado de Libre Comercio, que estamos a días de que cumpla 20 años de existencia, y es lo que le permite a México más o menos sobrevivir en términos económicos. Si no hubiera sido por eso, el fracaso de este país, de esas instituciones de la revolución tan ineficientes y corruptas, pues sería mucho más claro, ¿no? Ahora, yo creo que a final de cuentas no nos hemos dado cuenta, no nos ha caído el 20 de todas las transformaciones que se hicieron durante este 2013, porque son muchas y en muchísimos sectores de actividad, muchísimas, la laboral, evidentemente la de monopolios en telecomunicaciones, la financiera, la fiscal, la educativa, una serie de transformaciones en las que nos hemos puesto finalmente de acuerdo. Hablando con extranjeros me dicen, pero es que no se dan cuenta ustedes mexicanos lo que han hecho en este último año. Nosotros, los norteamericanos, me decía uno de ellos, no nos podemos poner de acuerdo ni en el presupuesto, ni en la seguridad social, en absolutamente nada. Y somos dos partidos políticos y no nos vamos a poner de acuerdo en mucho tiempo. Ustedes, después de muchísimo tiempo, en un año, se pusieron de acuerdo en 6. Y a final de cuentas no reconocen que esa transformación va a tener efectos permanentes y duraderos sobre su economía. Esa es, digamos, yo creo que la gran apuesta, porque hoy no se percibe, o sea, ahí están las reformas, están aprobadas, pero hasta en tanto no haya una reglamentación secundaria que las ponga en vigor y empieces a percibir lo que pasa, que es lo que esperamos que suceda finalmente como tal. Por eso el propio César Camacho hablaba ayer de que, ¿qué tal si acabamos con el pacto por ahí de mediados de 2014? O sea, están diciendo nada más que terminemos con este tema, con este asunto de la legislación secundaria, que es la que pone en práctica de verdad estas reformas. Entonces sí, si quieren jugamos a la democracia, a ver quién descalifica a quién sube, quién gana, acuerdos pequeños. Esto sería el gran pacto de la Moncloa mexicano. Pero ya hay legislación secundaria de casi todo, es decir, de la parte educativa ya salieron leyes secundarias, ya hay el Instituto Nacional de Evaluación y está avanzando. Lista. La financiera son leyes secundarias todas, las que se están modificando. La de telecomunicaciones ya avanzó buena parte y ya hay un instituto de telecomunicaciones, como quiera que sea, ahí está. Ya hay una nueva comisión de competencia económica también. Entonces, sí se está aterrizando. El asunto es que no hemos visto todo junto. Y yo insisto que esto lo vamos a ver todo junto el 1 de enero y el 2 de enero va a ser una catástrofe porque nadie va a saber cómo hacer ni cheques, Efra. Eso sí. Hay que ponerle ahora al Registro Federal de causantes, quieres deducir. A la chequera. No, a la chequera todas tienen que tener por lavado de dinero. Si quieres deducir, además hay que pagar en tarjeta o transferencia electrónica. Es decir, hay un montón de reglamentación que vamos a empezar a ver en enero, febrero. Y yo sí creo que en el transcurso de 2014 va a ser mucho más evidente.
de qué tamaño ha sido esta transformación que, como dice Ernesto, ahorita no captamos, Todavía no cae, pero que se va a ver durante 2014, sobre todo si la reforma energética sale Ahí está la adelante. clave. Claro, porque esa es la que te va a dar capacidad de crecimiento y más de inversión. importante, es la que entierra la Revolución Mexicana de forma definitiva. Para mí eso es lo clave de la reforma energética. Ahora, venga o no venga la inversión, ya hicimos algo decente. Una pregunta es, hacia adelante, ¿les parece tan antidemocrático el pacto o podemos encontrar algún No tiene mecanismo? nada de antidemocrático, es lo Por mismo que eso. hace cualquier país del mundo. En el Congreso negocian y discuten eso. Sí, lo hacen el igual. único Otra problema es que pregunta. limita enormemente a una oposición. Es un acuerdo, Bueno, es un bueno, acuerdo. eso espérame, haces en todas partes del mundo, a ver, ¿no? Eso. pero es un acuerdo de coalición sin injerencia de la oposición directamente en el Ejecutivo. Esa es, no tienen carteras. O sea, cuando tú tienes un gobierno de coalición, Y no es podemos porque- encontrar Porque un no es mecanismo para pero hacerlo no es efectivo. Porque no es un parlamentario, régimen parlamentario. Pero además No, eso bueno. no es tan relevante en este momento. Lo relevante es esta transformación del Sí, país pero y ahí sí es todos cierto. están participando. Ahora, pero la y a luego ver oposición, quién gana, ¿no? el problema en la oposición, en el PRD y en el PAN, es que aquellos que hoy están peleando por las dirigencias, etcétera, están diciendo, oye, un momentito, porque en ese proceso vamos a terminar absorbidos por el nuevo. Lo cual no es cierto, lo están diciendo los que no los invitaron al pacto, se quedaron fuera y son Están envidiosos. haciendo Ernesto berrinche. Cervera, Macario Exactamente. Esquetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves a las 10 de la noche, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.